¿Y si tuvieras un teléfono directo con Dios? Porque muchos le hablan, pero pocos le escuchan. Descubre cómo en deorare.com, un potente recurso online para aprender a hacer oración, con testimonios, guías y ejemplos. Acertarás por fin en esta vida y ganarás el cielo. Recuerda, deorare.com. Canal Rezar en Familia. Muy buenas, bienvenidos una vez más a nuestro canal de podcast Rezar en Familia. Esta vez tenemos, como no, otro invitado muy especial. Esta vez nos vemos con Alex Rosal. Muy buenas, Alex. Muy buenas, Alex. Encantado, tocayo. Encantado, exacto, tocayo. Nos hemos desplazado hasta las tierras madrileñas para entrevistarlo. Muchos ya lo conoceréis, pero Alex Rosal es periodista y editor. Nació en Barcelona en 1965, si no me equivoco. Estudió ciencias políticas y ha fundado revistas como Chesterton, suplementos para diarios de tirada nacional como Alfa y Omega en ABC o Fe y Razón para La Razón. También fue director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española y delegado episcopal de Medios de Comunicación Social del Arzobispado de Madrid. Ha sido cofundador del Seminario de Información Religiosa Alfa y Omega, fundador y director de la colección Planeta Testimonio, de libros religiosos de la editorial Planeta, y actualmente preside el grupo Libres, que es un grupo de comunicación que engloba 3 grandes editoriales que son Libros Libres, Buenas Letras y Voz de Papel, que muchos seguramente conoceréis por algunos de sus títulos muy conocidos. También es director del portal Religión en Libertad y preside la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI. Y finalmente tengo que apuntar una cosa que es ineludible, que si no mi mujer me dirá algo, porque ella también lo es un apasionado seguidor del español. Es correcto, ¿verdad? Es correcto, completamente correcto. Bueno, pues después de este apunte gracioso... Bueno, y soy marido y padre de 3 hijos, que eso también es importante. Es súper importante, perdona, sí, había que mencionarlo también y no queríamos pasarlo por alto. Que esto al final es lo que más realiza. Es lo que da sentido a tu vida, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues viendo este perfil, que es muy interesante, muy completo y que te da una envergadura en unos temas que son de mucho interés actualmente, en el que nos puedes orientar y ayudar, también por otras cosas que vamos a ir viendo en la entrevista. Pero empezaría por una primera pregunta que ha salido, que es el concepto de nueva evangelización. ¿Qué es esto de la nueva evangelización para el siglo XXI? Bueno, la nueva evangelización es algo que siempre ha existido en la Iglesia, ¿no? Porque de alguna manera, fíjate, Alex, que el hombre o la mujer de hace 70 años no tiene nada que ver con el actual, ¿no? Correcto. Hace 70 años los hombres jóvenes, los jóvenes que iban a la universidad iban con corbata y americana, ¿no? Todos, de una forma prácticamente total, ¿no? Y hoy, sin embargo, no hay casi ningún joven que vaya a la universidad ya no solo con corbata, sino con americana. Los jóvenes de hace 70 años tenían unas aspiraciones determinadas, tenían unos hobbies también muy concretos y sobre todo tenían unas aficiones a lo mejor musicales o sí. Pues también muy de la época. Y sin embargo, el joven de hoy pues no tiene nada que ver con esa persona. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la Iglesia se tiene que ir adaptando a los códigos culturales, musicales, emocionales de cada época. Correcto. Porque la Iglesia está viva, o sea, la palabra, el mensaje no cambia, pero sí que cambian las formas, los lenguajes, la manera de transmitirlo, ¿no? Sí. Entonces, por eso que la Iglesia siempre está en permanente dinámica de inculturación. Es decir, tiene que hacer siempre un esfuerzo por intentar llegar al otro, pero con su propio lenguaje, con sus propios códigos, con sus propias dinámicas sentimentales o emocionales para que lo puedan entender. Claro. Entonces, esa es la nueva evangelización, ¿no? Es un tema, yo creo que esto que has apuntado es muy importante porque a veces da pie a confusiones. Me explico. Una cosa es adaptarte al mensaje de los nuevos tiempos o de los que estás viviendo, estas actualizaciones que a lo largo de los siglos la Iglesia ha ido haciendo. Y otra cosa es mundanizarse.
que es diferente, ¿verdad? Claro, o sea, en ese sentido, o sea, llevamos ya varias décadas de una cierta crisis en la Iglesia Católica, ¿no? Porque la cristiandad ha muerto, se ha desplomado y ahora se viene a cumplir aquella profecía que hacía Ratzinger en los años 60, ¿no? Que iríamos a una iglesia de pequeñas comunidades, ¿no? Sí. En donde habría en todos los sitios un resto de Israel, unas comunidades, unos grupos fuertes en donde el Espíritu Santo les daría fuego, les daría pasión por evangelizar y al final ese resto de Israel volvería a conectarse como una savia nueva al tronco general de la Iglesia. Claro. Al final, si nos damos cuenta, Alex, Dios siempre ha hablado a lo largo de la historia con esos restos de Israel. Claro. O sea, casi nunca ha habido esa dinámica de mayorías, ¿no? Que lo pudieran seguir, ¿no? Sino siempre hay esas minorías que también Benedicto XVI la simplificó como las minorías creativas, ¿no? Entonces, es verdad que dentro de esta crisis hay como dos corrientes en la Iglesia que levantan la mano y dicen, oye, yo tengo la solución. Unos son los que levantan la mano diciendo que para que la Iglesia vuelva a tener ese vigor, hay que envejecerla. Y por lo tanto hay que volver a lo que se hacía hace 60, 70, 80 años. Y eso lo dicen con buena voluntad, pero es lo que comentábamos antes. La gente de hoy no tiene nada que ver con la de hace un siglo. Correcto. Y luego hay otra corriente que dice que si queremos que la gente vuelva a la Iglesia, tenemos que presentar un cristianismo guay. Sí. ¿Y qué significa eso del cristianismo guay? Un cristianismo en donde abrace todas las ideologías de la posmodernidad. Que eso ya lo hicieron en los años 50 y 60 muchas iglesias protestantes, los calvinistas, los luteranos y los anglicanos, y al final el resultado es, bueno, de muerte total, ¿no? Porque es que si le quitas la cruz y la conversión a esa iglesia guay, no te queda nada, ¿no? Claro. Entonces estábamos un poco en esa dinámica. Es decir, tú ves que hay una especie de, no diría pugna, pero sí que es verdad que hay como una especie de competencia por hacer prevalecer un tipo de enfoque u otro. ¿Es correcto? Claro. Estamos ahora mismo en esa lucha o en esa presión. Y ante esa lucha, yo creo que ninguna de las dos corrientes tienen la solución verdadera. Sí. Yo creo que ahora estamos en una situación en la que ahora en el mundo hay 1.400 millones de bautizados católicos. Sí. Y esa es la buena noticia. Por ejemplo, en este siglo XXI, la Iglesia Católica ha crecido en 340 millones, que viene a significar toda la población de Estados Unidos. Y cada año crece en 15 millones, que vendría a ser la población de Chile o de Holanda. Si nos fijamos, en 1900 en África había solo 2 millones de católicos. Ahora hay 200 millones. En apenas 10 años habrá más católicos en toda África que en Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es la parte positiva. Sí. La parte negativa es que apenas hay 400.000 sacerdotes o religiosos que puedan afrontar de manera sacramental esa evangelización. Y luego otro 1 millón o 1,5 millones de religiosas. Pero bueno, es evidente que hay que evangelizar a esos 1.400 millones de bautizados católicos. Y con ese pequeño resto de Israel, que significa los sacerdotes o religiosos, o bien las religiosas, no hay una capacidad humana para poder evangelizar. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Espíritu Santo lo que nos está diciendo es que los laicos, los seglares, tenemos que despertar y darnos cuenta cómo todos por el bautismo tenemos un don especial para comunicar la fe. Cuando Jesús dice en el Evangelio, id y predicad el Evangelio a todo el mundo, no lo está diciendo a los consagrados o a los sacerdotes, lo está diciendo a todo bautizado mundo, católico. Sí. Es verdad que muchas veces, nosotros nos sentimos indignos, porque somos pecadores, porque somos pobres, somos limitados, y no nos consideramos dignos de predicar el Evangelio o de comunicar el Evangelio. Y es algo que es razonable, pero hay que intentar transmitir a la gente que, independientemente de
de que cada uno nos sintamos y seamos pecadores, que seamos indignos, tenemos que responder, aunque sea con microgestos, con microtransmisiones, a la gente que tenemos alrededor, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, hacer unas pequeñas gestos de transmisión que podamos entre todos, uniendo esos gestos, que sean millones de gestos que podamos de alguna manera poco a poco ir evangelizando, o sea, dar a los demás lo que hemos recibido gratuitamente, que es el regalo de la fe. Claro, es decir, estás diciendo que los laicos tienen ahora un papel importantísimo, casi más protagonista en la realidad de la Iglesia que años atrás. Completamente, Alex. O sea, fíjate cómo ahora mismo, estamos hablando de España, pero también de otros países, ¿no? Sí. La evangelización que hay en nuestra Iglesia fundamentalmente está asentada en las nuevas herramientas de evangelización, como el Retiro de Emaús, EFETA, Bartimeo, Cursos Alfa, Seminario de la Vida en el Espíritu, Proyecto Amor Conyugal y otros muchos. Sí. Fíjate que estas herramientas en su gran mayoría están creadas por laicos. Sí. Y todas están llevadas por laicos. Y el sacerdote tiene un papel de liderazgo pastoral, de acompañamiento a esos grupos y de su parte sacramental. Sí. Pero básicamente ese es un trabajo de los laicos. Sí. Que eso es algo completamente nuevo. Tú y yo, cuando éramos jovencitos, no teníamos ese modelo de evangelización. O sea, los laicos éramos, en todo caso, monaguillos cualificados, pero realmente quien llevaba el peso Sí. de esa transmisión de la fe eran los sacerdotes o religiosas o religiosos. Pero el seglar o el laico estábamos un poco apartados. Un poco remolque, ¿no? Sí. Ahora empezamos a tomar conciencia y a despertar que el laico, todos y cada uno de nosotros, tenemos que de alguna manera dar un paso adelante y ayudar a la Iglesia a la transmisión de la fe. Y esos cauces de nueva evangelización, que significa ese tipo de herramienta y otras muchas que hay ahora mismo, están teniendo una fuerza tremenda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo las está empujando. Es lo que el rescoldo hace hoguera, ¿no? Claro. Es lo que estás diciendo, que en esos pequeños grupos, esos pequeños rescoldos, el Espíritu Santo ha suscitado el nacimiento de estas nuevas comunidades para revivir y para renacer ese espíritu de nueva evangelización, ¿no? Pero además, Alex, fíjate, Y de conversión. las iglesias, las parroquias que han acogido ese tipo de herramientas, o sea, que han entrado en un proceso también como parroquia de conversión pastoral, ¿no? Sí. Que dejan de hacer lo que siempre han hecho y empiezan a hacer cosas nuevas porque lo requiere de alguna manera también el momento actual, son parroquias que están viviendo, que están siendo vigorosas, que Sí. están atrayendo a la gente, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el camino que nos señala el Espíritu Santo, ¿no? Hay que ir por ahí, ¿no? Sí, de hecho, gracias a Dios no hay que ir muy lejos, porque ahora lo estamos viendo con el caso concreto que has mencionado de Emaús, por ejemplo, o de FETA, parroquias que han acogido, igual porque un seglar lo ha promovido dentro, han acogido un movimiento de Emaús, ven que hay una revitalización de la vida parroquial y que de retiro en retiro se van incorporando de 10 en 10, de 15 en 15 laicos a la comunidad de esa parroquia. Y de hecho participan, se implican, ayudan, promueven nuevas actividades dentro de la parroquia. Y eso es muy bonito de ver. De hecho, tenemos previsto un podcast para hablar específicamente de Emaús y de FETA. Aprovecho para anunciarlo, que nos hace especial ilusión, porque veremos así un poco más en directo ese resurgir. Estamos viendo esos movimientos que nacen, ¿no? Por ejemplo, aquí en esos micrófonos entrevistamos hace poco al productor musical de Hakuna, que nos dio un enfoque muy interesante. Es verdad que lo hicimos desde el punto de vista de producción musical, porque es el más desconocido, pero que fue muy ilustrativo y nos ayudó también a ver lo demás. Pero te das cuenta cómo a través de cosas de estas, gente que aparentemente podía estar en una situación casi imposible de llegar a una conversión, a través de una adoración eucarística vivida de esta manera, o a través de un retiro, o a través de una situación de contacto con estas realidades nuevas, llega a la conversión. O sea, es realmente muy interesante. No sé, yo lo digo porque crees que si nos está escuchando algún rector o algún párroco que tiene ganas de sacar adelante una parroquia y está muy solo,
una cosa que le ayudaría sin duda, ¿no? Sería animarle a buscar fomentar una comunidad de estas en su parroquia. Claro. Mira, en este caso concreto, yo le recomendaría que hablara con otros sacerdotes, con otros párrocos que han implantado este nuevo modelo de pastoral en la parroquia y que le contara, oye, ¿en qué situación estaban antes? ¿Cómo están ahora? La implicación de los propios laicos, cómo los laicos son los que ya están empujando, pero es verdad que es importante que el liderazgo pastoral y el acompañamiento lo siga teniendo el sacerdote, ¿no? Que claro, es el líder de la comunidad, ¿no? Pero es verdad que el sacerdote antiguamente era como un director de orquesta, que tocaba a todos los palos y tenía que hacer de todo. Sí. Que si Cáritas, que si la liturgia, que si otro tipo de cosas en la atención a los enfermos. Entonces, claro, yo lo que veo a muchos párrocos, y seguro que a muchos nos están escuchando, que están agotados, sí, porque lo tienen que hacer todo y no tienen tampoco muchos brazos, ¿no?, que les puedan apoyar. Con esta nueva dinámica es lo que tú dices, Alex. Empiezas a incorporar a la Iglesia nueva gente que estaba completamente alejada y que empieza a darse cuenta que tiene que colaborar a esa evangelización. Sí. Entonces es un descubrir, entramos en una nueva dinámica en donde abandonamos lo viejo. En su momento hizo bien, en su momento estaba muy bien, pero estábamos en otra dinámica. Es como lo de la música que decías de Hakuna. Sí. Cuando tú y yo éramos jovencitos, a lo mejor pegaba otro tipo de música. Pero es que ahora mismo no le pongas a un joven el código musical de los años 60, que te lo va a tirar a la cabeza. Sí. Ponle Hakuna o otros tipos de música de alabanza. Sí. Y la gente te va a contestar, ¿no? Te va a responder, ¿no? Esa música pop, rock, ¿no? Mira, hace un año apenas aquí en Madrid hubo un concierto de Hakuna en el Winfield Center, sí, y fueron 25.000 jóvenes. Eso es algo increíble. Espectacular. O sea, estamos dándonos cuenta cómo los jóvenes no es que no quieran preguntarse su hecho religioso o no quiera responder a la interpelación religiosa, no, es que muchas veces no sabemos cómo llegar a ellos. Y en este caso Hakuna, como otros grupos, sí que nos están demostrando que con su música, con su lenguaje, con su estética, sí, pueden interpelar el corazón de ese joven que está buscando, pero que muchas veces no encuentra el lugar adecuado. Claro. Fíjate, Alex, que en nuestra época apenas había oferta religiosa. Uh-huh. O sea, tú eres un poco más joven, pero yo soy del 65. En el 65, cuando yo nací, ya cuando empecé a ser consciente a los 10, 12, 15 años, en Barcelona había muy poca oferta religiosa. O te ibas por un sitio o por otro, pero no había... en cambio, ahora mismo hay una oferta brutal. Sí. Cuando a Benedicto XVI le preguntaron cuántos caminos hay para llegar a Dios, él estuvo unos segundos pensándolo y dijo, tantos como personas hay en el mundo. Y ahora la Iglesia nos ofrece muchísimos caminos para que cada uno se sienta a gusto en función de la misión que tiene en la vida. Eso es maravilloso. Es maravilloso, sí, sí. Y da una muestra de la realidad, de la riqueza de la Iglesia. Claro. Y una pregunta, sobre esto que hablamos. Claro, esto sería como el acierto, podríamos decir. Pero buscando ser un poco críticos, pero de forma constructiva, ¿qué no es un acierto? Porque, ya digo, hay párrocos que se encuentran en esta situación y están intentando hacer algo para dinamizar la vida parroquial y claro, algunos hacen una serie de cosas que no acaban de funcionar o no les funcionan, ¿no? Es decir, un error, por ejemplo, una conducta equivocada que podría ser de este intento. Bueno, por ejemplo, que es una tentación muy común y entendible, ¿no? Que es irnos a una iglesia guay, sí, donde aquí vale todo, donde aquí somos muy modernos y aquí acogemos todo tipo de asuntos.
pero fuera del cauce normal de lo que debería ser un cristiano, ¿no? Una cosa es que podamos acoger a todo el mundo y todos necesitamos un tiempo de conversión. Sí. O sea, nadie puede decir que está convertido completamente. O sea, todos necesitamos que diariamente el Señor nos toque el corazón y nos ilumine la cabeza para ver por dónde debemos ir. Ahora, fuera de eso, es verdad que está habiendo una serie de pastorales o de caminos eclesiales que se están proponiendo a la gente, que lo que estás llevando es empujar a la gente que vaya al precipicio. Claro. O sea, por ejemplo, estos casos en los que se hacen adaptaciones forzadas de la liturgia, buscando un, entre comillas, lo digo, acercamiento, sería un paso equivocado, por ejemplo, porque la gente de fe lo que valora precisamente es la autenticidad y en el caso de la liturgia, por ejemplo, pues cuidarla como está dicho que hay que cuidarla, ¿no? Claro. No hacer manipulaciones para buscar ese acercamiento, entre comillas. Eso sería otro error, por ejemplo, que cometerían. Claro. Fíjate, Alex, que ahora que está muy presente todas las informaciones sobre la Iglesia en Alemania, ¿no? Sí. Hace poco hablaba un publicista alemán muy conocido, católico, que decía, si yo tuviera que exponer cuál es la estrategia de marketing y comunicación de la Iglesia en Alemania, diría que es completamente equivocada, porque los mensajes que está enviando es a una gente que está fuera de la Iglesia y que no quiere volver. Claro. Y en cambio estás despreciando, él decía, con un lenguaje empresarial, a tu cliente fiel que está dentro y es el que te apoya. Claro. Bueno, pues esto, dicho sobre la Iglesia en Alemania, también se puede trasladar aquí en España o a Hispanoamérica, donde muchas veces hacemos hincapié en una serie de temas donde objetivamente no le interesa a la gran parte y sin embargo estás alejando, ¿no? Hace poco también había una información que hablaba que se recogía por inteligencia artificial las interpelaciones y preguntas que hacía en todo el mundo la gente sobre la religión, o sobre la fe, o sobre Dios. En total aparecían como 6 millones de inputs, ¿no? Y al final, el resultado de la mayoría, ¿qué es lo que está pidiendo la mayoría de la gente? No es la cuestión moral. No es la cuestión tampoco del tema homosexual o el colectivo gay. No, no, no. Lo que la gente quería es un camino para llegar a Dios. Saber si Dios, si le preguntas, te va a responder. Saber si Dios te quiere de forma incondicional. Bueno, toda una serie de preguntas que están en lo alto, pero que no está en lo bajo que podríamos decir la moral. Entonces, si no sabemos percibir, los cristianos en general, pero en particular también los pastores, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la gente? Sí. Nuestro mensaje será completamente equivocado. Es verdad que hay una demanda, existe, no lo parece, pero existe. Hay mucha gente que está buscando y la búsqueda de Dios es algo inherente en el hombre. Está allí, forma parte de su realidad. La búsqueda del sentido de trascendencia, las grandes preguntas de qué somos, dónde estamos, qué hacemos, por qué estamos aquí, dónde vamos. Y el mundo actual no nos ayuda mucho en eso. Mira, de hecho, ayer pudimos participar, gracias a Dios, en un seminario sobre oración, el primero que se organizó de este tema así en concreto en Madrid, que fue un éxito. Estuvo lleno, se completó la asistencia al aforo y tuvimos una primera sesión con Francisco Crespo hablando sobre cómo hacer la oración y por qué, desde un punto de vista, digamos, dogmático, ¿no? Con fundamentación teológica. Después tuvimos un testimonio muy bonito, impresionante, de una persona que explicó su realidad personal y cómo gracias a la oración consiguió salir de un pozo que estaba muy negro, muy oscuro. Él se veía viviendo debajo de un puente y cómo gracias a la oración, bien hecha de este modo, pues consiguió salir. Y luego un ejercicio práctico, ¿no? Que pudimos hacer una dinámica en la capilla. Fue muy bonito, la gente quedó muy contenta, muy agradecida y nos sorprendió el éxito. Es decir, que la gente está buscando y busca cómo conseguir llegar a Dios. La oración es una forma muy práctica y muy clara de hacerlo, pero cómo conseguir llegar a Dios
con las dificultades que tenemos en nuestro mundo, porque el mundanal ruido ahora es tremendo, nos ahoga. Uno de los requisitos de la buena oración precisamente es el recogimiento interior. Y es algo muy difícil de conseguir ahora porque en cualquier momento tenemos inputs, noticias, emails, notificaciones en el móvil, problemas. Va la gente muy cargada con problemáticas de su día a día que les ahogan y les impiden esa tranquilidad o ese recogimiento interior para llegar a Dios. Estas realidades de las que hablábamos ahora, precisamente lo que nos ayudan es a saltar ese impedimento que tenemos para llegar a Dios. ¿Estarías de acuerdo en esto? Sí, porque fíjate que ahora estamos viviendo en un mundo de distracciones. Sí. ¿No? Lo que decía Huxley, ¿no? Que seremos felices en un mundo en donde estamos permanentemente distraídos, ¿no? Y esa es un poco la tónica general, ¿no? Que se impone, ¿no? Desde la política, desde la tecnología, ¿no? Las tecnológicas ganan dinero a nuestra costa por el robo de nuestra atención. Uh-huh. Y entonces, claro, si nos damos cuenta que el día tiene 24 horas, dedicamos 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, unas horas para desayunar, comer, cenar, el transporte, algo de hobby. ¿Qué nos queda realmente para estar con nuestra familia, para hacer algo adecuado al servicio de la comunidad? Apenas nos quedan 4 horas. Si vemos las estadísticas del consumo de televisión o de móvil, Sí. Móvil, la media en España está por encima de los 3 horas y media. Y de televisión algo más de 3 horas 50 minutos. Claro, es que no hay tiempo para nada. No hay tiempo para rezar, pero tampoco hay tiempo para atender a la familia, tampoco hay tiempo para hacer otro tipo de cosas. Entonces, nos están robando la vida. Sí. Al robarnos la vida, es imposible casi el podernos plantear esas cuestiones vitales, ¿no? Que tú decías, Alex, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Existe Dios? ¿Dios tiene un plan para mí en esta vida? ¿Qué debo hacer? ¿Qué vocación es la mía? ¿A qué debo responder? Todo ese tipo de preguntas cada vez es más difícil el responderlas, ¿no? Claro. Entonces, por eso que tenemos que hacer un esfuerzo para, primero, parar, darnos cuenta quiénes son nuestros ladrones del tiempo, intentar poner bloqueos a ese tiempo, a esas distracciones permanentes que tenemos y hacer un pequeño plan personal para que, aunque sea pequeño, dedicar tiempo a lo verdaderamente importante, ¿no? Que es lo primero en la jerarquía de valores es Dios, ir comprobando cómo Dios nos ama. Dios siempre lleva la delantera, ¿no? Y entonces muchas veces, más que amar a Dios, a lo mejor en un primer momento tenemos que sentirnos amados por Él, ¿no? Para acoger ese amor y desde ese sentirnos amados poder ver que nuestra vida tiene pleno sentido. Y lógicamente a partir de ahí ver cómo podemos atender mejor a nuestras familias, ¿no? A nuestras mujeres, a los maridos, a los hijos, ¿no? Y ya los amigos, el trabajo adecuadamente, etcétera, etcétera. Pero claro, para eso hay que hacer podríamos decir, un balance, Sí. una evaluación personal de en dónde se nos va el tiempo. Me ha gustado mucho el concepto que has utilizado de ladrones del tiempo. De hecho, tienes en tu último libro, Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida, ¿no? Ese es el... Sí. ¿Ahí estarían también los ladrones del tiempo? Sí, completamente. ¿O hablas de otro tipo de ladrones o de otro tipo de bárbaros? Sí. El bárbaro me hace gracia porque es el concepto romano, ¿no? Que tenían en el imperio para referirse a los que estaban fuera, ¿no? Que Exacto. atacaban la seguridad interior. Pero claro, los bárbaros ahora están dentro de nuestras fronteras. ¿Y quiénes son los bárbaros? Los bárbaros son aquellos que nos están robando nuestra vida, que nos la están arruinando, ¿no? Y nos la roban o nos la arruinan de una forma civilina. Antes, o sea, cuando hay una invasión de un ejército por otro, es evidente que nos alarmamos y nos despertamos, porque estamos viendo una amenaza. Sí. Pueden
quitarnos nuestra vida, pueden quitarnos nuestra familia, nuestras propiedades, nuestra forma de entender la existencia. Entonces hay una alarma y hay una preocupación. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? Que ahora mismo estamos viviendo en una misma guerra, en esa guerra, en donde lo que se trata no es tanto de una ocupación de espacios o de territorios, sino de acoger o dominar las mentes de la población, sí, para al final tener el mismo resultado, que es una dominación de la gente para que los poderosos, en este caso los bárbaros, puedan imponer sus planes, ¿no? Pero todo esto es muy civilino. Sí. Entonces yo digo que ahora mismo en ese plan diabólico hay una telaraña para tenernos en una situación de semi-esclavitud. Pero luego hay toda una serie de herramientas para romper esa telaraña. Pero una de esas herramientas que nos tienen completamente adormecidos justamente es la distracción que nos aplican y que la legislación de todos los países la favorecen. Sí. Porque es la manera de que el bárbaro que está en el poder esté tranquilo. Tú a lo mejor estás permanentemente distraído y de vez en cuando te despiertas y te muestras rebelde, ¿no?, ante esa situación que estás viviendo. Pero luego vuelves otra vez a la dormición porque no tienes herramientas adecuadas para poder romper con todo eso, ¿no? Pero fíjate, la distracción, el control social digital, ¿no?, que sí, está también muy extendido en China y ojalá no venga a Europa. Todas las dinámicas de miedo. Sí. Continuamente hay campañas de miedo, sí, hacia la población. Y entonces eso lo que favorece es que el ciudadano, ante ese temor y ese pavor, de alguna manera llega a un pacto implícito con el poder para que ese miedo no vaya más allá, ¿no? Bueno, son diferentes Has dicho herramientas. La palabra plan diabólico, porque tú ves que toda esta telaraña está tejida y todos esos bárbaros parece que trabajan al unísono, porque nunca se ha visto tal coordinación de medios al servicio del mal, podríamos decir, o de la dominación. ¿Es diabólico porque de alguna forma están controlados y dirigidos por el protagonista del mal en el mundo? Pues mira, yo creo que posiblemente sí, porque al final lo que estamos viviendo no solo es una guerra cultural, al final es una guerra espiritual. Sí. O sea, en lo que estamos viendo ahora mismo, en donde el mal tiene vestimentas de bien, donde el bien se esconde. O sea, antes había una frontera bien clara entre el bien y el mal. Sí. Ahora no. Ahora todo es muy ambiguo, todo es muy... Entonces, es evidente que estamos en una guerra espiritual, ¿no? Sí. Y tenemos que tomar conciencia de eso, ¿no? Por eso se dice que la Iglesia es el freno del avance del mal en el mundo. Claro, pero si la Iglesia o parte de la Iglesia también adopta de buena fe una serie de ideologías que son tóxicas, uh-huh, y que al final acaban provocando heridas en la población, pues claro, la Iglesia también se va debilitando, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no?, el protagonismo que tienen que tomar los laicos para fortalecerla. Claro, entonces ahora mismo, o sea, es verdad que siempre a lo largo de la historia Dios ha favorecido ese resto de Israel que ha venido a ser la salvación de esas comunidades o de esa iglesia, ¿no? Y ahora mismo da la sensación que ante un cierto cansancio de un clero o de la vida religiosa, lo que Dios nos está diciendo es que son los laicos los que tienen que tomar el testigo y darse cuenta que tienen que ayudar a esa iglesia que ahora mismo está debilitada y que tiene que ser fortalecida por el trabajo de todos. Es decir, ¿qué le dirías por ejemplo, a una de las personas que nos puedan estar escuchando en cualquier parte del mundo que siente este dolor de apagón, podríamos decir, que está sintiendo, que está viendo, de debilitamiento, de la fortaleza que aparentemente está adquiriendo el mal? ¿Qué le dirías que tiene que hacer? Bueno, en primer lugar, que no hay que tener miedo. O
sea, que el poder de Dios es mucho más fuerte que el poder del mal. Entonces, en ese sentido, hay que decir que estamos en el bando ganador, ¿no? No sabemos cuándo será el triunfo final, pero estamos en el bando ganador. Eso es lo primero. Lo segundo, el poder reclamar al Espíritu Santo que nos ilumine cada uno en su situación personal de qué es lo que tenemos que hacer. A unos el Espíritu Santo le pedirá una cosa y a otros otra. A unos les pedirá algo muy grande y a otros muy pequeño. No importa. Cada uno es cada uno, pero sí que es bueno, como bautizados, aunque nos sintamos pecadores, aunque seamos conscientes de lo mal que lo hemos hecho en el mundo, bueno, pero a acoger esa llamada del Espíritu Santo para decir, bueno, Señor, tú sabes, me conoces perfectamente, que quiero hacer el bien, pero al final acabo haciendo el mal, y que no soy, ni yo mismo me siento orgulloso de mis acciones. Pero me siento llamado a hacer algo por pequeño que sea. Y te pido, por favor, que me indiques, que me ilumines, que me dejes claro qué debo hacer. ¿Cómo puedo ayudar a que el bien triunfe en el mundo? Y luego ya, por último, muchas veces nos sentimos completamente también pues muy limitados, ¿no? Y ahí también yo le diría, Alex, a tu audiencia, que hay veces que hay que pedirle al Señor, bueno, que lo haga Él, o sea, que nos abandonemos en Él. Hay veces que humanamente no podemos hacer nada, que estamos en un laberinto en donde no podemos salir. Y hay que reclamarle a Dios que Él haga un poco esa obra, ¿no? Y nosotros tener la fe de que la va a hacer, ¿no? Lo que decía... Ocúpate tú. Jesús, ocúpate tú, ¿no? De Don Dolindo, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Y que es verdad que es un tipo de oración que nosotros, todos los cristianos, tenemos que aprender, ¿no? Don Dolindo decía que vale más un acto de confianza en Dios que 1000 Ave Marías. No porque las 1000 Ave Marías sobren, todo lo contrario, sino que muchas veces Dios también quiere que entremos en un bautismo de confianza, ¿no? En Él. O sea, que Dios también quiere que nosotros nos fiemos plenamente de Él. Y para eso tenemos que romper nuestras seguridades y decir, Señor, tú puedes más, tú sabes más, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, ocúpate tú. Claro, especialmente en lo que no podemos controlar ni llegar. Hace un tiempo escuché a una monja muy buena que dijo que ella no podía ayudar a todo el mundo, pero sí podía ayudar a las personas que Dios le había puesto delante, ¿no? Y me pareció muy gráfico y muy ilustrativo. Es decir, en aquello en lo que puedes hacer con la ayuda de Dios, hazlo. Y en lo que no puedes o no llegas, ocúpate tú, ¿no? Claro. Muy bien, muy bonito. Y así pasar también de las microcobardías a las microvalentías, ¿no? Claro, o sea, fíjate, si al final, decía Chesterton que el buen soldado lucha no porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás. O sea, porque ama a su familia, porque ama las condiciones de libertad en las que tenemos ahora mismo, porque ama que debemos vivir en una sociedad en donde haya una dignidad. Entonces, precisamente por todas esas cuestiones que ahora tenemos, pero que no somos conscientes si en algún momento las podemos perder, por todo eso decía Chesterton que tenemos que luchar. Y ahora mismo es verdad que estamos en una dinámica en donde consideramos que son otros los que tienen que luchar. Son otros, los políticos o los empresarios, otro tipo de gente liberada, los que deben hacer el trabajo por nosotros. Cada uno tiene que hacer lo que debe hacer. Pero cada uno de nosotros también tenemos que tomar conciencia que no nos podemos poner de perfil ante cómo está avanzando el mal en el mundo, ¿no? Correcto. Decía Einstein que el mundo es un sitio peligroso para vivir, no por la propia hoja de ruta de los propios bárbaros, sino porque la gente buena que debería dar un paso adelante y ponerse enfrente de esos bárbaros que provocan el mal, no lo hacen por comodidad.
bueno, pues eso es una reflexión que todos nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Poco? ¿Mucho? Bueno, si es poco, hazlo. Da un paso adelante. No por lo poco que puedas hacer, no lo dejes de hacer. Entonces, en ese sentido, si intentamos revertir las microcobardías, que de alguna manera todos las cometemos todos los días por microvalentías, aunque sean pequeños gestos, fíjate, Alex, si juntamos y sumamos millones y millones de microvalentías todos los días que podamos hacer los cristianos o no cristianos o la gente de buena voluntad, el mal se frena y acaba siendo derrotado. Qué bonito como colofón, podríamos decir, este argumento final. Me ha gustado mucho y espero que pueda motivar mucho a personas que puedan ya ponerse a la acción, ¿no? En su ámbito particular cada uno. No quisiera terminar sin mencionar una cuestión, una cosa que aprovecho, ¿no?, para felicitarte, y es que en el Grupo Libres, que tenéis el medio de comunicación Religión en Libertad, si no me equivoco, habéis sido líderes de audiencia, al menos en usuarios únicos, ¿verdad?, este último año. Aprovecho para preguntarte, ¿cuál es vuestra misión en Religión en Libertad y en qué puede ayudarte la audiencia en ello? Bueno, nosotros en Religión en Libertad, que es un medio que ya tiene como 17 años de vida, me parece que son, o 18, es un medio que lo que pretende es evangelizar y dar esperanza a la gente. Y por eso que intentamos que el tono de nuestros reportajes y noticias e entrevistas siempre sea en clave positiva. Es verdad que en el mundo hay todos los días muchas noticias negativas, pero también es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo por seleccionar todo lo bueno que hay en el mundo. Sí. O sea, siempre se ha dicho que cuando en un bosque un árbol cae, hace mucho ruido. Pero, sin embargo, lo importante del bosque no es que ese árbol se rompe, sino que todos los días van creciendo millones y millones de árboles de forma silenciosa y sin que sean noticia. Eso es justamente lo que quiere ser Religión en Libertad. El poner el foco en cómo Dios actúa, ¿no? Cómo todo su poder, cómo está generando milagros, conversiones, cambios de vida, y que muchas veces los medios generalistas no se enfocan en esas cuestiones positivas, y nuestra obligación justamente es ser notarios, ¿no?, de cómo Dios trabaja en silencio todos los días. Muy bien, Alex, pues nada más. Bueno, estaríamos hablando horas porque es muy interesante todo lo que dices, todas las temáticas que se abordan, pero tenemos que terminar porque si no el tiempo se nos alarga demasiado. Sí te pediría volver porque tenemos que ampliar, seguir hablando de otros temas, y te agradecemos muchísimo que hayas participado aquí en estos micrófonos. Y nada más por ahora, darte las gracias, dar las gracias a la audiencia por acompañarnos y porque seguimos creciendo cada mes y estamos muy ilusionados y muy contentos del resultado, y que aquí seguiremos, si Dios quiere, con más gente y más entrevistas y más cosas interesantes que aportar. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Alex. Pero una sigue ahí. Canal Rezar en Familia.